El día de hoy quiero iniciar con un pequeño cuento. Es, pudiéramos llamarlo hasta cierto modo autobiográfico. Algunas modificaciones que le hicimos, pero dice así. Cuentan los abuelos que en aquellos tiempos vivía un señor llamado José, pero de cariño le llamaban José, sí, como el honorable José. Este abuelo le gustaba ayudar a toda la gente. Él manejaba la medicina y tenía 5 hijos. Uno se llamaba Juan, la otra se llamaba María, la otra Guadalupe y la última se llamaba precisamente Malintzin. Un día el señor recibe a un señor rico que tiene mucho dinero, ¿no? Que este señor tiene demasiado dinero. Y el muchacho Juan era el hijo mayor. Se dio cuenta el mismo muchacho que su papá no le cobró nada. Le dije, ¿cuánto le debo, señor José? Le dice, bueno, lo que usted me quiera ofrendar, lo que usted le nazca. Y dice, bueno, yo traigo aquí unas moneditas, le doy 20 pesos. Dice, bueno, si es lo que usted me quiere ofrendar, adelante. Y lo curó. Se dio cuenta el muchacho Juan. Entonces ellos vivían, a pesar de todo el trabajo que hacía su papá, ellos vivían en esas carencias de materiales. Su ropita era muy humilde, andaban en guarachitos ya muy acabados. Y él, el muchacho, como iba a la escuela, se ponía a pensar, ¿por qué mi papá no les cobra un dineral a esta gente? Él los sabe curar, él los cura. ¿Y por qué tenemos que vivir en esta humildad, en estas carencias tan difíciles y se burlan de nosotros? Lo encara a su papá, le dice, oye, papá, ¿por qué no les cobras el dinero que debes de cobrarle a esta gente? Tú los curas, tú les das la medicina y nosotros sufrimos, nos discriminan en la escuela todos mis hermanos. Y entonces su papá No se escucha. Sí, debe tener problema el Temastiani con su internet. Sí, sí, creo que sí. Vamos a esperar entonces. Ahora, hermanitos, entonces no soy yo, es el internet del profe, ¿verdad? Sí, yo también pensé que era el mío, pero sí creo que sí es del profe. Ok, vamos a esperar. Mientras tanto, los saludo, hermanitos. Habla aquí René. Es mi primera sesión con ustedes y me da mucho gusto conocerlos. Bienvenido. Bienvenido, hermanito René. Mucho gusto. Gracias. Estoy aquí al lado con mi esposa. Saludos. Bienvenido. Saludos a tu dualidad, igualmente. ¿De dónde son? ¿De dónde? ¿Ahorita dónde están? Nosotros radicamos en la ciudad de Atlacomulco, Estado de México, muy cerca de Toluca. Sí, Aquí sí. cerca, René, yo vivo aquí cerca también. ¿Por dónde? En Villa Cuauhtémoc, acá por Chonacatlán. Ah, ok, perfecto. Sí, casi somos vecinitos. Sí, sí, hermanito. Gracias, hermano Tiago.
Qué bueno, Renecito, que andamos por acá cerca. Sí, sí. No prendemos la cámara porque ¿Dónde eres? Ya no me escuchó. Perdón. Yo ya te escuché. Yo soy de la Ciudad de México. Bueno, crecí en Ecatepec. Mis padres son del estado de Hidalgo, los dos, y yo vivo hace 20 años. ¿En dónde? Perdón, no te escuché. Yo vivo aquí en Atlanta, Georgia. Ok. Tengo Ok. ya aquí 20 años de vivir. Ya tenemos un ratito aquí de estar en Atlanta, pero yo soy del Estado de México. Bueno, me crié en Ecatepec, Estado de México, y mis padres son del Estado de Hidalgo. Qué bien, qué gusto poder estar conectado con ustedes, hermanitos. Sí. Bien. Sí. Ya estamos de regreso. Qué bueno que estaba un poco inestable mi Ya internet. estáis, echamos platicadita. Qué bueno, hermanita, muchísimas gracias. Qué bueno que me esperaron, porque aquí mi internet está un poco inestable y creo que por las lluvias ahorita que todo esto pasó. Pero bueno, les decía yo. Entonces, termino con este cuentito, dice que esta parte, el muchacho siempre estuvo en contra de su papá, de su actuar, de su filosofía. Se propone algo, este muchacho Juan, el más grande, dice, bueno, yo voy a aprender todo lo que más pueda con mi papá, pero tan pronto yo pueda todo, me independizo y voy a ganar dinero y voy a vestirme de lo mejor que yo pueda y voy a cobrar lo justo. Llega el día precisamente que él ya aprende todo y le dice su padre, lo encara, le dice, pues tengo que irme ahora, porque tú jamás me darás lo que yo necesito. Empieza a vagar de comunidad en comunidad tratando esta medicina hasta llegar a otra comunidad y empieza a curar y lo reconocen los demás aprendices de la medicina. Le dicen, pero tú eres el hijo de don José, ¿verdad? Te hemos visto. Sí, soy yo. Pues, ¿por qué no nos enseñas lo que aprendiste de tu padre? Le dice yo, sí, pero les voy a cobrar tanto de dinero, eso no hay problema. Le empiezan a meter ideas y le dicen, es que la medicina que tú sabes, así es como se debe de trabajar. Cobrar el dinero que es necesario para satisfacer todas nuestras necesidades. Llega un día que le proponen, oyes tú, Juanito, ¿por qué no matas a tu papá? Así te quedarás tú al mando de todos nosotros. Nosotros te obedeceremos. Tú serás nuestro máximo maestro. Él, con esa ambición que tenía, pues adelante, yo lo hago. Regresa a su casa y le dice a su papá, pues papá, yo necesito más sabiduría. Le dice, no, hijo, ya tienes lo suficiente. Necesito que me enseñes a hablar con el río, con el fuego, con todos los elementos. Sí, eres mi hijo y yo te doy todo lo que tú quieras. Entonces planean junto con los demás matarlo en el río, pero don José tenía comunicación con todas las energías, ya le dijeron los animalitos, la misma tierra, que su hijo lo quiere traicionar. Él aún así se arriesgó, iba preparado con todo, llegó al río, pone su saumerio y en ese saumerio pone las brasas y pone el chile seco y cierto copal preparado y los ahuyenta a todos y les grita, ¿qué creen que yo no sé lo que quieren hacer? Y su hijo se le queda viendo y le dice, ¿pero qué pasó, papá? Dice, pues sí, ¿tú crees que yo no sé? Yo lo sé todo. El aire me trae los mensajes, la noche me comunica, los tecolotes están conmigo, nadie más me engañará. Sigue, vaga la cueva y todo eso hasta que un día
el muchacho, cansado de toda esta situación, para no hacerles tan largo el cuento, agarra, empiezan a trabajar en el Tlecuilen con el abuelo Fuego, y este muchacho lo mata a su papá. En ese momento corre, huye, pero antes de irse, su hermanita, la más pequeña, le dice: vayas donde vayas, pagarás lo que hiciste. No necesitabas matarlo, tú ya sabías. Aquí no hay ningún grado máximo. Aquí el aprendizaje es de toda la vida. Nosotros ya sabemos más que tú, solo que tu egoísmo no te permitió, pero te aseguro que no lo lograrás tu objetivo, porque no es así. Ese no es el camino que nos enseñó papá. Llega nuevamente con el círculo de estos señores que le pidieron que lo hiciera. Se sienta con ellos y le dicen: de acuerdo, cumpliste con tu misión. Qué bueno que lo hiciste, pero ¿sabes qué? Ya no te necesitamos. Tú no eres nuestro líder. Tú no sabes más que nosotros. Lo que tú sabías ya nos enseñaste. Ellos mismos lo matan. Y en ese momento de su agonía dijo: cuánta razón tenía mi padre cuando me decía: todo llega cuando tiene que llegar. No hay que forzar el destino. El camino del aprendizaje es toda una vida y después de la otra vida. Y si regresas en esta otra vida nuevamente, habrá sabiduría. Se quedó ahí arrepentido. La esencia de este pequeño cuento dice que el conocimiento que nosotros adquirimos, ya sea para la medicina, ya sea para la visión, ya sea para la comunicación, ya sea para la armonía, no tiene costo. No podemos cobrar grandes cantidades, porque el Tepeyolofli, el corazón, el espíritu del monte, sabe muy bien cuándo nos los tiene que dar y cuándo debemos de esperar. A veces nos desesperamos, nosotros decimos: es que yo veo que el otro ya avanzó más y yo, ¿qué pasó conmigo? ¿Y yo por qué no avanzo? No, no es así, no es así. Algunos van a avanzar más, pero por querer avanzar más, van a tener mucho más dudas y su pensamiento y su corazón y su mente y su espíritu les va a dificultar. Les va a dificultar asimilar. Yo les pongo esta analogía y a mí me lo ponían. Te ponen aquí tus tortillas, mole de guajolote, barbacoa de chivo, chilaquiles, esta fruta, hojas secas, comestibles, semillas secas, comestibles. Cómetelo todo. No lo puedes comer. Para que lo puedas comer, lo puedas deleitar, lo puedas disfrutar, comes uno, después comes otro, después comes el otro. No podrás atragantarte porque te va a hacer daño. Lo mismo pasa con esto. Es por eso que uno de los códigos que yo les decía cuando les compartía una presentación, les decía, uno de los códigos es volverte amante de la sabiduría, del conocimiento. Pero no porque yo soy el que ama la sabiduría, agarro este libro, agarro este otro libro, no. Posiblemente que uno lo pueda tener ahí el libro, pero el libro te llama, al igual que el conocimiento. Te llama. Un ejemplo, aquí yo tengo algunos. No los he leído todos. Hay momentos que, ahí está, inclusive está envuelto todavía en plástico, pero hay momentos que lo veo y lo empiezo a leer y lo termino de leer, lo empiezo a degustar ese libro. Al igual que el conocimiento, te llama. Tú no podrás forzarlo. Algún día te vas a poner a sentar a contemplar el aire, el yeyecal, el agua, y él está ahí.
siempre va a estar ahí. No tienes por qué correr a encontrarlo, jamás. ¿Por qué? Porque precisamente como lo dice este cuentito, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Y sí, cuando crecemos en este ambiente materialista, nos enseñan a que, pues es material, viene el material, viene más material. Pero no es así. La filosofía de los abuelos dice, solo lo necesario, solo lo justo, solo lo que merecemos nosotros. Por eso dentro de las plegarias que ayer les compartí en la clase, decía, si crees que me lo merezco, bienvenido. Y si crees que no me lo merezco, adelante. Pero yo sigo trabajando en ese camino. Ahora bien, tampoco nosotros con la analogía de la comida que les decía, quiero aprender esto, quiero aprender lo otro. Sí lo podemos hacer, tomar este curso yo lo he hecho. Pero eso es bueno, por supuesto. Pero ahora aplicarlo, ahora en verdad vivirlo, es otra cosa. Por eso yo les ponía estos, ahorita ya van 5 ejercicios. La primera, callar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser. El 2, la de observar. Hace rato, de manera personal, una compañera me decía, oyes, pero ahí en tu saumerio, en el humito, aparecen ciertas imágenes, ¿sí? Ese es observar. Me decía hace rato en la foto, dice, en sus ojos aparecen estas imágenes. Son 3, uno más grande y uno más pequeño. Sí, sí. Ese es el trabajo de observar, de ver donde los demás no ven. El tercero, les decía, el escupir. Suena algo ilógico, pero sí. Nos va a hacer reflexionar muchas cosas. El cuarto, el andar cargando una roca. ¿Sí? Andar cargando. Eso nos recordará que todo lo que aprendemos lo debemos de portarlo. Por eso el maíz-tezcatl. Algunos a lo mejor les llegó, ya lo tienen. Y el quinto que ayer les proponíamos precisamente es del agua. Les decía contenedores, inclusive en el piso ponerle el agua. Y hay algo que se me olvidó precisamente. Y ya el día de hoy tuvimos una charla con un compañero y yo le decía, agarra este agua, tápalo, no lo muevas. Tápalo, ponlo en un recipiente, tápalo que esté en la oscuridad. Todos los demás no se van a pudrir porque están en movimiento, pero este que está resguardado se va a pudrir porque está en la oscuridad o está tapadito, no se mueve. Y nosotros eso mismo va a pasar con nosotros. El agua es adaptable, se adapta a todo. Y nosotros también debemos de adaptarnos. Y nosotros ahorita después de esta pandemia somos ganadores porque nos adaptamos a este ambiente. Así como el agua, así fluimos. ¿Sí? Entonces, pues es eso lo que yo les quería compartir con este cuento. Y pues es un cuento, no es un cuento que les puedo decir yo. No es un cuento mío, es popular. Les decía yo, de esos 5 cuentos, 2 son míos, pero los demás me lo compartieron. Y eso es lo que yo quiero plasmar en ese libro, en ese cuento, en ese libro de cuentos. Por eso es que yo se los comparto, porque no es de mi autoría. Me decía un compañero, no los cuentes, deben de ser inéditos. Le digo, no son inéditos porque es de la tradición oral, o sea, han estado compartiendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no sé si quisieran compartirme algo con lo que les acabo de contar o continuamos. Ustedes me dicen. Temastián, y yo una duda, si me lo permite. Sí, adelante. Gracias, Temastián. Es rápidamente y con el permiso también de mis compañeros, el ejercicio de escupir y de la piedra, ¿podría ampliármelo rápidamente, por favor, un poquito cómo hacerlo? Sí, Gracias de antemano.
Sí, sí, muchísimo. Sí, no se preocupe, permíteme. No sé qué le hice a esta computadora. Me borró la pantalla. Permíteme. Sí, sí, lo que yo les decía, precisamente. Permíteme. Ajá. Les decía, el de cargar una piedra. Yo se los voy a plantear como una anécdota. Miren, inició de esta manera. Hace precisamente un año nos concentraron así, 5 personas. Entonces se llega al río y dice el que coordina el Temachtiani, el abuelo, o como le quieran llamar, el guía, nos dice, escojan la roca que ustedes quieran. El tamaño de esa roca que ustedes escojan es el tamaño de la recompensa que van a tener. Y resulta todos, ¿no? Todos emocionados, ¿no? Pues yo se ve más bonito, yo este. Y no falta un compañerito que agarra uno enorme. Para mí es este. Este va a ser mi recompensa. El primer paso era eso, de buscar esta roca. El segundo paso, no nos dijo todo así juntos, ¿no? El segundo paso dice, bueno, pues esa roca, como va a ser su recompensa, lo van a cargar por 13 días por todos lados, ¿no? Vas al baño, vas al trabajo, vas acá, lo vas a andar cargando. Sin importar lo que tú hagas, lo vas a andar cargando. Y entonces se queda pensativo y dice, oye, pero sí, ¿lo puedo cambiar? No, señor, ya lo escogiste. Bueno, de acuerdo. Después de escogerlo, ahora dice, me van a ir anotando todo lo que vivieron al andar cargando eso. Terminando los 13 días, viene la evaluación. Pues nuevamente hay que reunirnos. Termina la trecena, iniciaremos una nueva trecena, otro nuevo ejercicio. Es cada 13 días el ejercicio. Y llega el compañero, dice, no, pues la roca enorme. Pues no lo está cargando. Dicen los demás, y el tuyo, no, pues yo aquí lo traigo. Es un pequeñito. No, no pues yo, el tuyo, no, pues yo aquí lo traigo. Y todos se sientan en círculo, nos sentamos en círculo y empezamos a platicar. Oye, ¿tú qué dificultades tuviste? ¿Qué crees que podemos aprender de este ejercicio? Decía uno de ellos, pues no, pues cómo andar cargando esa roca enorme. Y le dice el guía, el abuelo, como le queramos llamar, pues precisamente ese es el trabajo. Nosotros ambicionamos mucho. Ambicionamos, pues que si la roca se imagina, pues es toda esa sabiduría. No, es que de las cosas simples podemos aprender. No necesitamos que nos caiga un rayo como ¿cómo le llaman los de Morelos? Los graniceros. Graniceros. Ajá, no, los graniceros. Es que te caiga un rayo, entonces te conviertes en granicero. No, entonces de las cosas simples vamos a aprender. Y luego, eso nos habla de nuestro egocentrismo, de nuestro ego, que pues ambiciono tanto de conocimiento. Sí, es bueno ambicionar, por supuesto que es bueno, pero es disciplina. Y dice, a ver, saquen el de ustedes, no, pues aquí está. Y todos empezamos a compartir, oye, si yo las dificultades que tuve, a veces se me olvidaba, a veces no lo portaba, a veces, precisamente dice, aquí hay muchísimo aprendizaje, pero aquí lo esencial es que lo que tú aprendas, siempre debes andar cargándolo, portándolo, ¿para qué? Para compartir. Tenerlo presente para compartir. Porque si no lo compartes, no, si no lo compartes, no tiene sentido la vida de portarlo, de tenerlo. Es como aquel que acumula conocimiento y le dices, oye, comparte lo que aprendiste. No, a mí me costó dinero aprenderlo. Tú también que te cueste dinero. Te lo llevas a la tumba y ¿para qué sirve en la tumba? No sirve para nada. No. Ese es el ejercicio de la roca. El ejercicio de escupir, precisamente,
Viene siendo con la frase que planteaba, decía el hermanito Antonio, dice, pues si al cielo escupes, a la cara te ha de caer, ¿no? Y esto es lo mismo. Siempre nosotros escupimos para otros. ¿Y qué quiere decir? Siempre estamos juzgando a los demás, estamos criticando a los demás. Ah, mira esto, mira el otro. Pero creen que ustedes que le afecta a la otra persona, a veces no, sino que se te regresa todo a ti. Es por ello que les decía lo de compartir. Si tú compartes, se te regresa triplicado. Todo lo que tú des se te regresa triplicado. Y es que a veces más, en abundancia. Todo lo que tú des. Dice un compañero, no, pues cama, pues si es que yo lo conseguí con mucho trabajo. Sí, lo conseguiste con demasiada dificultad. Pero hay un universo tan abundante que no tiene fin. Da, se te regresa, da, se te regresa. Y eso es bueno, sí. Pero también nos habla precisamente, es una reflexión de que, ¿por qué tú piensas que otro lo va a recibir lo que tú das? No, porque se te va a regresar. Yo doy algo, no voy a esperar que esa misma persona me regrese, sino que me va a regresar lo otro. Es una ley, algunos le llaman karma. Yo le llamo más bien es el fluir de la energía, ¿sí? Entonces en eso consiste estos ejercicios. Y el otro ejercicio igual lo podemos hacer por 13 días. Y vamos a encontrar un sinfín de aprendizaje. ¿Sí? Llevamos 5 ejercicios. El día de ayer terminamos con una trecena. Y son ejercicios, son interesantes. Pero bueno, espero haberle contestado su pregunta. Y, pues lo escuchamos al compañero Miguel. Adelante, maestro Miguel. Gracias, Temastián y Tlazocamati. Sí, contestó mi pregunta. Muchísimas gracias. Sí. Ajá. Saludos Maestro a Miguel. todos. Saludos. Apaloli. Quema, Temastiani. Tropaloli, Saludos Temastiani, Miguel. a todos los que están aquí presentes. La Poyahualti. La voy a Waldi, Nomás un comentario porque ya no me había conectado y yo he hecho los ejercicios y no los he compartido. También quiero ver si lo estoy haciendo bien y no entendí el último del agua. Pero el de meditar me ha costado más trabajo. Aparte que no he encontrado un espacio propio, porque hay un perrillo, siempre algo me distrae. Pero al empezar a meditar, cierro los ojos y de repente los ojos siento que se empiezan a hacer la mirada como visca, cerrado los ojos, y se me va a la frente, como que ya empiezo a mirar como en la frente, pero no logro concentrarme, aunque tengo los ojos cerrados, siento que mis ojos se están haciendo como viscos, se están como esforzando la vista. Entonces, no he logrado concentrarme, pero voy a trabajar más en la concentración. En la observación, sí tiene un poco mejores resultados. La otra vez venía después de la plática que usted dio, parece que el compañero Luis compartió, y entonces ya venía yo y llevaba a mi perrito que salía a caminarlo, y hice un poquito de coraje con el perro, lo jalo, entonces me vino a la memoria, bueno, ¿sabe qué? Aquí es un buen momento para hacer el ejercicio. Estaba en la calle, afuera, escupio hacia el cielo, y me cae, pero me cae así como en poquito a poquito. No me cayó el escupitajo de un jalón, sino como en brisa. Entonces entendí que, pues, siempre que lo que dice uno, aunque uno piensa que al momento no lastima, poquito a poquito lastima a muchas personas, a lo mejor, sin llegar totalmente a una sola persona que lastime, o de un jalón. Y después dije, bueno, pues ese momento estaba sola, es una callecita, voy a observar y me quedé parado y empecé a observar detenidamente y sentí como que el espacio y el tiempo se congeló por un momento, hasta el perrito se quedó como callado. Me sentí como si estuviera en la montaña, como una experiencia que platiqué que tuve en la montaña, y
y me di cuenta que empezó a bajar la neblina un poquito y no me había dado cuenta que había neblina y que enfrente de mí, enfrente de mi casa, hay 3 árboles y están en forma de triángulo los 3 árboles. Uno es mayor, otro es mediano y otro es más pequeño. Y así me quedé concentrado, y de repente va pasando un tlacuache por la barda, que escondido en un árbol, pero nunca lo hubiera visto si no hubiera concentrado mi mirada. Pasó el tlacuache como unos 5 o 6 metros lejos de mí, pero imperceptible, o sea, cuando uno no lo ve, porque ellos son muy sigilosos, pero yo estaba nomás detenido en ese espacio. Entonces sí me sirvió mucho ese ejercicio de meditación. Y la piedra ya parece que llevo a cumplir 13 días ahora, o si no es que mañana ya cumplo los 14. La cargo aquí, no me la he quitado, hasta le puse una bolsita. Había muchas piedras, pero como escuché en su historia de usted que una grandota, pues me iba a estorbar mucho. Pues yo quiero algo mediano, lo que pido es conocimiento. Y aquí tengo mi piedrita, ya no me molesta, ya me acostumbré a cargarla aquí a un lado. Y luego hasta encontré una bolsita y ahí la puse porque me la empezaba a colgar. Pero no, la traigo aquí en la bolsa. Entonces, ah, pues es algo que ya me acostumbré a traer. Y yo pensé que me iba a mortificar, a estorbar, pero no me estorba lo que cargo. Entonces, estoy esperando a ver si me da más entendimiento el por qué la piedrita. Estoy haciendo otro ejercicio, no quiero confundir a los compañeros aquí, porque aquí usted mencionó estos 4 y el quinto que acaba de hacer, a ver si ahorita me lo explica rápidamente porque se me fue un poquito la señal, cuál es el propósito del agua, pero hice el de que me levanto en la mañana y digo, chi- chine, chinemaca, Tlamatlis. o, Ometoxli, Chinemaca, Tlamatilistli, Ometoxli. Y son 13 veces que se repiten, ¿verdad, maestro? O 13 días. Son 13 veces. Son 13 Los veces. días, los que usted necesita. Esto nos va a ayudar a crear nuevos hábitos. Bueno, pero lo dejo terminar. Y, y resulta que últimamente también de hace tiempo que nos empezó a usted a darle gracias a Tonatiuh cuando está chiquito, Pincite Cutli, me ha salido y últimamente ha salido el sol bonito y me acordé que yo tengo un, un, un espejo de obsidiana redondo y la otra vez vi el sol, lastima, ¿no? Para el sol lo usaban los antepasados. Entonces, ya llevan 2 días que lo saco para ver el sol en la mañana para que no me deslumbre con los ojos. Y lo veo, entonces empecé a ver que yo estaba en el espejo, que era el espejo, porque el ejercicio lo hacía en un espejo normal, en el baño. Y estos 2 días anteriores vi el espejo y repetí mi frase, Chinemaca, Tlametilisli, Ometoxli, pero me empecé a ver que no sé si se imaginen, es un espejo de obsidiana negro, se ve un puntito naranja, el sol hermoso, lo puedes ver al sol, pero yo me veía y el sol me pegaba en medio de la frente y de repente de estarlo repitiendo, me empecé a ver como mi interior y como que el sol, empecé a tener una conexión como que el sol estaba en mi interior. Entonces, fue otro resultado a un espejo normal que yo veía y me veía los ojos y sentía, cuando lo hacía en un espejo normal, sentía a mi otro yo, sentía que me lo estaba diciendo no a mi ego, sino a mí mismo. Yo soy, pero una experiencia muy bonita cuando lo hice con el espejo de obsidiana, viendo al sol, el círculo del sol perfecto, pero al mismo tiempo me estaba viendo a mí en el reflejo. Entonces, ese nomás se lo comparto. Yo sé que no es parte de estos ejercicios, sino fue otro ejercicio que nos dio, pero muy bueno. También, no es que no lo dije las 13 veces, ahora sí, entonces lo voy a decir las 13 veces. Yo pensaba que eran nomás 13 días, pero son 13 veces hasta que uno
quiera entender. Ahora sí, Dia, gracias por escuchar, disculpen el tiempo, y no sé si puedes explicar rápidamente el último ejercicio del agua. No, sí. No, y gracias a usted por el compartir y lo vamos a poner en práctica. Ese ejercicio también suena interesante. Sí, el del agua, el quinto ejercicio, pues, ¿qué es el del agua? Ponerlo en diferentes contenidos, los que uno pueda, contenedores, unos grandes, unos altos, inclusive en la tierra, en el piso, en el suelo. Este ejercicio nos va a enseñar la adaptabilidad. Nos enseña que nosotros debemos de adaptarnos, ¿sí? De adaptarnos a diferentes situaciones. Ese es el quinto. Y el sexto, pues yo sé que son muchos, pero con esto terminaríamos este año gregoriano con el sexto ejercicio, que es lo que yo les presento el día de hoy aquí, en esta imagen, ¿sí? El ejercicio del agua es pues tirar el agua, ponerlo en contenedores y el último, ponerlo en contenedor que no sea transparente, sino que esté ahí el agua. Y ahí dejarlo mínimo 13 días. Después de los 13 días lo destapamos. También el ejercicio es que nosotros debemos de estar siempre en movimiento, no tan solo físico, sino también mental, emocional y, ¿por qué no? ¿Verdad? Espiritualmente, estar avanzando, como dice el compañero. Yo hice los ejercicios, dice, pero también me suele resultar esto. Pues adelante, los ejercicios, nosotros los podemos buscar y ejercicios no los buscamos, nos buscan a nosotros, nos encuentran a nosotros, no los encontramos nosotros, ellos nos buscan y se nos va a aparecer cuando ellos quieran, no cuando nosotros queramos. Hay que ser también pacientes al respecto, ¿sí? Y bueno, les decía yo el quinto ejercicio, y ya iniciamos ahorita con los ejercicios de la clase, trabajo de la clase, que es este que está aquí, de manera muy rápida. Ahorita vamos a ver estos signos, por qué es que vamos a utilizarlos con esto. Miren, es esto. Es leer a un abuelo. Esos son los abuelos. ¿Sí? Leerlo. Esa es la lectura. Y al saber encontrar, al saber observar, y aquí ya lo vamos a aplicar el ejercicio de observar. ¿Sí? Algunos somos muy buenos observando, viendo, pero cuando vemos solamente vemos para criticar, para juzgar, pero no vemos, al observar va a ir mucho más profundo, ir a la raíz del por qué así están las cosas. Permítanme, aquí está este es lo que yo les quiero, creo que no salió aquí. No, aquí en esta parte está la cuevita, bueno, la parte, el centro del arbolito. Yo les mandaba en la foto, hay una pequeña roca, es como el asiento donde tú te sientas y empiezas a conectar. El sexto, acuérdense, el sexto ejercicio se relaciona con el sexto signo de los signos de los días, de los 20 días. ¿Saben cuál es el sexto signo? ¿Miquistli? Miquistli. Miquistli, con la muerte. Y esto los digo ahí, al igual que los ejercicios están relacionados con los signos. Dicho, son 20 ejercicios, apenas llevamos 6. Son 20 ejercicios. Y es repetirlos, son de aprendizaje. Acuérdense, el miquistli es intangible. Sabemos que no está con nosotros. Perdón, no lo vemos con nosotros, pero está con nosotros. Entonces, es esto, conectarte con un abuelo como ellos. ¿Un poquito más difícil? Sí. No es que sea muy fácil, es conectarte con el árbol. El árbol está vivo. Hablarle,
abrazarlo. ¿Sí? Ese es uno de los ejercicios que nos toca hacer, pero inténtelo. Como los ejercicios que cuando les daba lo de la creación literaria con los compañeros, precisamente les decía yo, abracen un árbol. Tal vez a veces nos resulte o lo veamos como algo irrelevante, como decimos cuando hablamos de manera occidental. Algo irrelevante, algo que, pues, ¿qué puede pasar, no? Pero háganlo y me dicen, ¿sí? Ajá. Sí, tratemos bien al escuincle para que nos ayude a pasar a, ¿sí? Es una forma de, dicen el maestro Miguel, hay que tratar bien al escuincle, el perrito, que si no, no nos va a querer cruzar al otro lado. Bien, pues nuevamente, aquí, Nejo no toca, Seocelo. Mi nombre es Pragedis, Yaot Pragedis Martínez de la Cruz, Nicpia, Omen Puali Guansishwit, Nicuelita, Nitemachtis y Canahuatl, Mosmostla, ni Amapoa, Notlacayo, Capozectic, no hay ni Yolpaquini, ni Cuelita, ni Maltis, Pangatet. Mi nombre es Yaot Pragedis Martínez de la Cruz, tengo 42 años, me gusta enseñar el idioma náhuatl, todos los días me gusta leer, leo, mi piel es de color café, éramos ahí, ni olpaquini, me gusta ser alegre, me gusta bañarme en el río. ¿Por qué? ¿Por qué les presento esto? Ahorita a lo mejor la enseñanza no es que yo les diga, es que yo me estoy presentando, no. Les estoy diciendo cómo soy. Les estoy diciendo cómo soy físicamente o cómo quiero que ustedes me perciban. Pero falta que eso que yo digo lo pueda demostrar. ¿Sí? Lo pueda demostrar como tal. Nejua, yo, es un poco recordar lo que vimos la clase antepasada en el del básico. Nejua, yo. Tejua, tú. Yehua, él o ella. Tejuame, nosotros. Amejuame, ustedes. Yejuame, ellos o ellas. Los pronombres personales ligados y los pronombres personales independientes, ¿verdad? Los independientes, nejua, tejua, yehua, tejuame, amejuame, yejuame. Y ligados que van juntitito, también se les llama prefijos de sujeto, ni, ti. En el tercera persona no tenemos nosotros ti y h, an, para ustedes y h al final. Y el de ellas o ellos no tiene. Bueno, tenemos otro de los verbos. Maca, dar. ¿Se acuerdan que yo les mandé a ustedes unos verbos en los recuadros, inclusive conjugados? Coa, comprar. Maltía, bañar. Nesnemi, caminar. Cua, comer. Cua, comer. Choca, llorar. Cochi, dormir. Temoa, buscar. Temoa es el verbo buscar. Temoa. Prefijos de objeto. Nech, me. Si decimos, dame. Nechmaca. Ajá, nechmaca. Mis, su traducción es te. Ki, para la tercera persona es le, que vamos a ejercitarlo. Muy bien, y aquí hay una palabra. Nitlatemoa. Yo busco. Yo adivino. Yo hago un tetzawi, un presagio. Lo que veíamos la palabra del día de ayer, la palabra tetzawi. ¿Sí? Les decía yo, tetzawi, tetzawilistli es algo abstracto, algo que no lo podemos tocar, es un sustantivo abstracto. Tetzawilistli es un presagio.
No es bueno ni malo. Pues bien, ni tlatemoa, ni, miren, aquí está. ¿Por qué les pongo esto? Porque es el trabajo que nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Ni yo, tla, persona, cosas, temoa, buscar. Yo busco a través de mí y a través del universo, a través de las energías, lo que pueda pasar después de ni tlatemoa. Como cuando decimos, los que decimos, es que quiero buscar mi suerte, tírame las cartas, dice un compañero que había venido, tírame las cartas a ver qué me depara mi suerte. Le digo, bueno, es que no lo trabajamos así. Algunos abuelos, algunos abuelos, algunos compañeros practican con el maíz. Una jicarita, como la mayoría que ustedes ya tienen esas jicaritas, lo remueven el maíz, lo tiran y leen en los maicitos la forma en que caen por los rumbos y ya te dicen qué te depara en el camino que estás, en tu sendero, tu destino, como le quieramos llamar, en tu vida. Pero ese de esa manera, no con las cartas. No, las cartas es algo occidental. Inclusive se busca, decimos, se busca suerte con el fuego. Pero bueno, eso es otro trabajo. Ni tlatemoa, pero también lo podemos buscar nuestra suerte, si queremos decirlo así, no en cartas, sino que en en el Amoshli. Aquí podemos buscar nuestra suerte, lo que nos depara, no nuestra suerte, sino que nuestro camino. Vivir este Amoshli, ya lo hacen los compañeros de Caltona, que todos los días, pues ahorita no sé, ustedes como han visto, yo ya van 2 días que no los puedo ver en vivo, pero ojalá a esta mañana los pueda ver. El día de hoy intenté porque tenía un poco de tiempo, quería verlos, pero no pude. Entonces este es el Amosh, el ir viviendo en este Amosh. Es una forma de, ¿no? Una forma de vivirlo, de tlatemoa, buscar, adivinar, presagiar. En la palabra ni tlatemoa, yo busco. Y si digo él o ella, nada más le anotamos tlatemoa, el que busca, el que adivina. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí yo les puse algunas palabras que quiero que se los aprendan. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar para nuestras plegarias. Nimitztemoa, te extraño o te busco. Ajá. Si yo digo nimitztemoa tonatiu, ¿qué estaría yo diciendo? Acuérdense que la palabra tonatiu ya hay, ayer más o menos comentábamos, ¿no? Nimitztemoa tonatiu. ¿Qué estaríamos diciendo? Nimitztemoa tonatiu. Te busco, tonatiu. ¿Será que estaría yo diciendo, te busco, Dios Sol? ¿Eso estaríamos diciendo? ¿O a qué nos referiríamos nosotros si decimos nimitztemoa tonatiu? Extraño tu calor, tu luz. A la Extraño energía tu del calor. sol. Ajá. Te extraño o te busco. Fíjense, funciona para los dos. Para nosotros, no me gusta utilizar esa palabra, pero algunos dicen, para nosotros los mortales, pues alguna otra persona le decimos nimitztemoa, estamos diciendo te extraño. Pero si yo le digo nimitztemoa tonatiu, yo le digo, te busco luz y calor. Pero acuérdense que la luz es sabiduría. Calor es responsabilidad, energía, entendimiento, cariño, disciplina. Entonces, si yo digo nimitztemoa tonatiu, estoy diciendo, te busco disciplina, sabiduría, conocimiento. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Claro, si lo traducimos al español, lo occidentalizamos, te extraño, sol. Pues es un simple decir, pues sí, ya vi el sol, ya me puse.
ya me puse contento, como decimos nosotros. No, ni mistemoto nativo estamos diciendo es que te estoy buscando conocimiento. Y lo vamos a encontrar, por supuesto que lo vamos a encontrar. Podemos encontrarlo precisamente. Podemos encontrarlo aquí, en un Amoshli. Podemos encontrarlo en este Amoshli. Podemos encontrarlo en este Amoshli. Este les compartía. Ojalá lo hayan imprimido. Se llama Calendario del Zodiaco Maya. Está muy interesante. Nos habla de la numerología. Si nos habla de los números, de los signos, pero mayas. Y tiene mucha relación con los signos que manejan en el Códice Borgia. Se los compartí en el grupo. Espero que los hayan imprimido, porque eso también me gustaría que ustedes lo lean. Bueno, regresando a esto, ¿sí? Esa es esa palabra, nimistemoa donativo. ¿A quién más podemos referirnos? A Xiuhtecutli, a Pilsintecutli, a Chalchihuitlicue. ¿A quién más? A ver si se acuerdan ustedes las energías. O las deidades, como decimos. Dioses no, son energías, deidades. A Tlaloc, A Tlaloc, ajá. ¿Qué más? ¿A quién más? Tlaloc, Pilsintecutli, Chalchihuitlicue, Tonatiuh. A su signo de ustedes. Tezcatlipoca, Tezcatlipoca, exactamente. Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, que a todos aspiramos a convertirnos en Quetzalcóatl. ¿Qué más? A su signo de ustedes, ¿no? Creo que sí conocen, ¿no? A Xipetote, claro, claro. A Tlazolteotl, o Tlazocteotl. A muchísimos, ¿sí? Pero fíjense bien. Cuando debemos de saber, cuando le pedimos, no tan solo le pedimos a esa energía, nos pedimos a nosotros mismos, como cuando les decía, ni mistemoto nativo, te busco luz y calor y disciplina, por ejemplo. Pero todo eso no, él no me lo va a dar, me lo voy a tener que dar yo mismo. Ni mistemoa chalchihuitlicue, te busco la de la falda de jade. Pero acuérdense que la falda de jade es el río que corre por las venas de nuestra madre tierra. Pero eso nos enseña el ejercicio que les dije. Nos enseña a fluir, nos enseña a adaptarnos, nos enseña a disciplinarnos. En la otra palabra, Nimistlazotla, como traducido como te amo, ¿sí? Pero amar precisamente es amar mucho más profundo, con sinceridad, a esa energía, porque me va a ser mi maestro, va a ser mi maestra. Nimitztlayocolía. Oigan bien esta palabra, nimitztlayocolía, te regalo. ¿Qué le regalaríamos, por ejemplo, al abuelito fuego? Ya les hablé mucho de esos ejercicios. ¿Qué le regalaríamos? O le ofrendaríamos. También eso habla de tlayocolía, es ofrendarte, te lo ofrendo, te lo doy. Por eso cuando ustedes en una ceremonia que hagan, digan, pueden decir eso. Ni mis tlayocolía, no tlazol. Es esto, miren. Tlazoli es lo que no me sirve a mí. ¿Dónde está ni mis tlayocolía? De tlazolteotl. Tlazoli. Ándale, mi conexión me dice tlazolteotl. Acuérdense. Tlazoli es algo que a nosotros ya no nos sirve. ¿Cómo qué? Como rencor, como sueño,
como el cambio que nosotros, inclusive nuestro cuerpo, nuestros hábitos que no nos sirven, le podemos ofrendar ¿a quién? Al abuelito fuego, a la madre tierra. Ujú. Ajá. Sí. Tlazoli, literal, tlazoli, la palabra tlazoli es basura. Tlazoli. Por eso es que Tlazolteo dice, es la devoradora de la basura. No. Es la energía que nos ayuda a deshacernos de lo que nosotros ya no nos sirve. Que en la religión católica lo perciben como ese de confesarse. Dice el sacerdote, confiésense para que Diosito los perdone. ¿No? Pero aquí no es tanto confesarse, sino que ofrendar. Quizá yo no soy tan bueno en algunas cosas, pues eso lo ofrendo. A lo mejor no me gusta ser disciplinado, ahora quiero ser disciplinado, pues quiero ofrendar eso de ser un poquito de holgazán, a lo mejor de estar nada más. Es eso lo que quiero ofrendar. El odio, el rencor, es eso a lo mejor lo quiero ofrendar. Inclusive yo les daba el ejercicio de escribirlo en un papelito. Y ahí está. Nimitlayocolía. Nimitlayocolía es como yo te regalo, pero también como yo te ofrendo. Nimitlayocolía, no colsin, letzintli. Por si lo quieren practicar para los que asisten a Temazcal, es muy hermoso esto, podemos decirle, Nimitlayocolía, Nimitlayocolía, no tlahsol, no colsin, tletzintli. Nimitlayocolía, no tlahsol, no colsin, tletzintli. Es como decir, la traducción literal, yo te ofrendo, yo te regalo mi basura, mi honorable abuelo fuego. La traducción literal al español, a lo occidental, pero a lo náhuatl estaríamos diciendo, yo te ofrendo lo que a mí no me sirve, lo que a mí no me deja volar, lo que a mí no me deja vivir en armonía, en paz espiritual, emocional, física, a ti, mi abuelo fuego, para que tú lo purifiques, para que tú lo puedas transformar en algo bueno para nuestra madre tierra. Lo convierte en ceniza. Y la ceniza es fertilizante para la tierra. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Algo que nos quieran compartir? ¿O alguna duda? También igual a lo mejor los estoy confundiendo con estas palabras. Profe, perdón, se me fue. No tlazol. ¿Es como qué? Ajá, la palabra no tlazol, esta palabra es como mi basura. ¿Qué va? Mi basura. Pero acuérdense, esa es la traducción occidental. Pero no tlazol es como lo que a mí no me sirve. ¿Y qué es lo que a nosotros no nos sirve? Todo ese lastre que le llamamos nosotros, todo eso que nos pesa emocional, espiritual, físicamente, pues es ofrendarlo. Inclusive hábitos. Hay hábitos que tenemos que sabemos que es malo, pero aún así lo seguimos practicando. ¿No? Entonces, es eso lo que estamos diciendo. Porque no hay ninguna palabra, no hay palabra como decir, yo te doy esto, todo lo que nos sirve. Tlazol, y ese es un proceso. Inclusive, nuestro cuerpo es un purificador. Cuando comemos, nuestro cuerpo absorbe los nutrientes del alimento. Y lo que no sirve, pues lo defecamos. Y eso es lo que se defeca. Sirve como fertilizante para la tierra.
y se renueva nuevamente en la tierra y eso sirve nuevamente para alimentarnos. Y es lo que hace el abuelo fuego, purificarnos. Y es lo que hace la tachinolin en un temazcal, ese vapor que nos hace sudar, nos purifica. Y eso nos purificamos espiritualmente cuando nos ahuman, nos ahuman para que se nos quiten esas malas vibras. Todo eso está presente. ¿Sí? Ni mis tlayocolía. Sí, le escucho. Perdón. Sí, Sebastián, y solamente esta parte que ya no nos funciona, que ya no nos sirve, le podemos ofrendar, porque bueno, el abuelito fuego, pues sí, limpia, purifica, pero ¿qué pasa si yo le quiero regalar también esa parte buena, positiva, pensamientos, palabras? No lo sé, porque está bien que demos todo lo negativo, pero pues es el abuelito fuego, ¿no? O sea, o estoy mal. No, no está mal. Usted puede ofrendarle lo que usted tenga. Acuérdese lo que ya les decía. Él no es bueno ni malo. Está en él la dualidad y también nosotros. No, pues te agradezco porque trajiste a mi vida abundancia económica, abundancia en alimento, abundancia en personas, porque me has dado esas emociones, me has permitido vivir en esa armonía. Y eso te lo ofrendo y te agradezco. Siempre se acuerdan que yo les decía, siempre les decía, es agradecer y, ¿por qué no? Pedir. Si creo yo ser merecedor, adelante. Pero también yo soy consciente. Si creo que me lo merezco, se supone que yo he dado para poder pedir. Y si yo no doy, pues no puedo pedir. Pero hay personas que no dan nada, pues sí piden. ¿No? Bueno, no, entonces es esa parte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más, compañeros? Sí, dice que... Miren, esto si gustan, yo se los comparto en el grupo, este pequeño documento, para que lo copien tranquilamente, con calma, pero si quieren lo regreso donde estaba diciendo. ¿No? Sí, compártanlo. Bueno, yo sí voy a querer que después me lo comparta, por favor. Sí, con calma, igual a lo mejor en ese momento que lo empiecen a leer, van a decir, bueno, pero pues, aquí tengo duda. Pues está en el grupo, y si no, pues de manera personal, a lo mejor estamos ocupaditos con los muchachos ahí trabajando en la mañana, pero una pequeña escapadita yo les contesto, ¿no? Porque sí, tener a esos chamaquitos son tremendos a veces, ¿no? Bueno, tenemos el otro, Nimitztlanilia. Ese yo te pido. ¿Por qué yo les pongo esto? Porque a veces yo les digo, pues pidan, hagan su pequeña plegaria, pero pues no les doy las palabras, pues posiblemente a lo mejor no me lo dicen, pero pueden decir, bueno, ¿y cómo le voy a hacer si no me da las herramientas? O lo que voy a utilizar. Bueno, son estas palabras, Nimitztlanilia, yo te pido. Nimitztlanilia, nochicahualis. Por ejemplo, la palabra nochicahualis. Chicahuac, ¿se acuerdan de la palabra Chicahuac? ¿Qué sería? Pues como fuerza. Así es. Como fuerza, como poder, como salud, como fortaleza. La palabra Chicahuac. Ajá. Entonces la partícula no es el prefijo posesivo. Mi. Chicahuac como fuerza, les decía fortaleza. ¿Y qué más? Salud, benevolencia. Es eso. Shinech no chicahualis, dame mi fortaleza, mi fuerza, mi poder, mi esencia, ¿no? Shinech dice, ni mitztlahtlanilia chicahualis tonatiu, ni mitztlahtlanilia chicahualis yowali, anoche, ni mitztlahtlanilia chicahualis
Citlalicue, la de la falda de estrellas, Nimistlazlanela Nochicahualis, Pilcientecu, o la deidad que esté, o la energía que esté presente en su tonal, en su nahual, en su acompañante. Todo eso le podemos pedir. Pero acuérdense, no le vamos a pedir ahí afuera. ¿A dónde nos vamos a parar? ¿A enfrente de quién? Enfrente del Tezcatl. El compañero Miguel ya nos ponía un ejemplo muy importante. Dice, pues yo me veía en el espejo normal y me veía, no, pues ahí estoy. Pero ahora me veo en el de obsidiana. Los que viven cerca de México pueden ir a Teotihuacán. Ahí dan las obsidianas, así, mira, no los dan, los venden. Entonces, a través de eso vernos. Acuérdense. ¿Y cómo nos vamos a ver? Simplemente dicen, es que yo no tengo obsidiana, ¿y cómo me voy a ver con ese espejito? Su collar de su energía, si lo tienen. Algunos ya se los envían. O si no lo tienen, no se preocupen tanto, cierren los ojos y véanse hacia adentro. Es lo oscuro, es nuestro otro yo. ¿Sí? Bueno, ese es el Nechmacano Chicahualis. Dame mi fortaleza, mi salud, mi fuerza o mi poder, ¿por qué no? Nimitztlazocamatilia, te lo agradezco. Acuérdense, siempre es agradecer. Nimitztlazocamatilia, no ignitzin, te lo agradezco, mi hermanito. Nimitztlazocamatilia, ejuatzin, le agradezco a usted. Esa es la palabra florida. Esa es la palabra que agrada. Ese perfume que agrada al oído. Yo les decía, ¿podemos oler con el oído? Pues sí. Y esa es la flor de que huele bonito nuestro oído. ¿Sí? El otro, Nimitzmactilia. Nimitzmactilia no xochitzin. Te entrego mi flor, mi venerable flor. Nimitzmactilia no xochitzin. No xochi. Nimitzmactilia no xochitzin. Te entrego mi venerable flor. No xochitzin sempoalxochitl. ¿Sí? Acuérdense. Claro que hay otras flores, está el cacaloxochitl, que es de nosotros, de nuestro pueblo. Y huele bien bonito también el cacaloxochitl. Algunos lo conocen como flor de mayo, porque precisamente en el mes de mayo se ofrenda. Y se le ofrenda, ¿a quién cree? A Tezcatlipoca, en mayo. Uno de los hermanitos se hizo su iniciación en mayo con la energía de Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Bueno, dice por aquí, nos manda el compañero, dice, Xinechmaca, Chicahualisli, Chicomecoatl. ¿Sí? Dame fortaleza, dame fuerza. 7 serpientes, Chicomecoatl. Y es muy importante también una concepción, una acepción del Chicomecoatl es, dame poder aquí. Ese es el Chicomecoatl también, es la serpiente que tenemos que mover, lo movemos cuando hablamos. Es muy interesante. Que nos dé esa fuerza, pero que nos dé esa fuerza para poder ayudar, no para destruir. ¿Verdad? Sí. Fuerza, Chicahualisli, sí es fuerza y salud. Xinechmaca, Chicahualisli. Y ya decimos la energía a quien le estamos solicitando. A lo mejor Xiltecu. A lo mejor Tepeyolochi. Y yo sí les quiero pedir que pudiéramos pedirle a Tepeyolochi, al espíritu del monte. Porque si nosotros nos conectamos con Tepeyolochi, nos va a dar muchísimos beneficios. Podemos comunicarnos con las plantas, con la misma madre tierra,
con los portales, con los animalitos, con las personas, a veces no con esto. Algunos dicen de manera telepática. ¿Se puede? Tiene el poder el espíritu del monte. Y el día de mañana les contaré ese cuento del espíritu del monte, cómo les dio poder a cada uno de los animalitos y la lagartija no le habían dado nada. Pero bueno, eso sería mañana. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, compañeros, con estas palabras. ¿Hay alguna duda? Y si no, avanzamos con los nexos. Y esto lo estaríamos utilizando ahí en nuestros textos. ¿No? Bueno. El que calla otorga, ¿eh? Bueno, los nexos, como en el español. La palabra guan, o también lo podemos encontrar así, miren, compañeros. Guan es el nexo I. Tejua, guan, nejua. Tejua, guan, nejua. Tú y yo. Ujú. Como en la secundaria, ¿no? Es tejua, guan, nejua. Y hay pan en un corazón, tú y yo, ¿no? No, bueno. Entonces, tejuahuanejo. Ahí está. Tejuahuanejo. Es el nexo. Y tenemos el lado del otro nexo, es el con iguan. Pero este iguan lo vamos a utilizar para seres iguan. Seres animados, seres que tienen vida. Ojo, aquí es donde a veces nos confundimos. Decimos, el agua entonces no tiene vida. Sí tiene vida. La gran mayoría de las cosas tienen vida. Hasta una roca. Hay cosas, por ejemplo, los seres inanimados, o sea, los seres que no tienen movimiento por sí mismos, que necesitan de otros, se utiliza el líquido. Como cuando decimos, ni mislazotla ica no chinoyolo. Es una frase de un poema. Ni, ahorita es el examen, pónganse listos, ni mislazotla ica no chi no yolo. A ver quién se quiere llevar la estrellita el día de hoy. Ni mislazotla ica no chi no yolo. Te amo con todo mi corazón. ¿Qué más? Eso es lo que estoy diciendo. Ni mislazotla ica no chi no yolo. Y si se dan cuenta, lo estamos utilizando esta partícula, el de ica. Porque creemos que el corazón sí funciona, pero nos necesita todo el equipo que está en nuestro cuerpo. Por sí solo, pues no puede vivir. Pero el río puede vivir por sí solo. El árbol puede vivir por sí solo. Por eso, como cuando decimos, no colchin ahuehuet, guanejo. Mi abuelo ahuehuete y yo. Y no vamos a decir, no colchin ahuehuet y canejo. ¿No? Y guanejo. No colchin coyotl y guanejo. No colchin tecolotl y guanejo. No colchin tonatiu y guanejo. No colchin tepeyolotli y guanejo. ¿Sí? A ver, a lo mejor los confundí. Si no, si tienen duda, entonces me gustaría que... Sí, sí, compañero René, lo escuchamos. Ajá. ¿No? Ah, dice Tezcatlipoca, ¿la energía de qué? El compañero René no sé. Pues la de Tezcatlipoca, ¿quién representa? Ajá. Alguien que me ayude. A la energía de la noche. A la energía de la noche. Sí, sí es correcto, la energía de la noche.
representa la parte oscura, sí. Pero ¿qué más? Tezcatlipoca también representa la... Ajá. La energía de los señores del Mictlán. Sí, sí, en efecto. Por supuesto. Tezcatlipoca, ¿qué más? Tezcatlipoca también representa Mi yo interno. mi yo interno, así es. Representa, vaya, representa todo lo que es oscuro. No, ojo, no es porque sea oscuro, es malo. Jamás. Representa nuestra conciencia. De hecho, su traducción de Tezcatlipoca es Tezcatl, espejo. Poca de popoca humea. Fíjense, la palabra, las raíces, Tezcatlipoca. Tezcatl. Tezcatl es espejo. Popoca, humear. El humear del espejo. El humear del espejo, pues efectivamente, como dice la compañera, tiene la vocación también como nuestro yo interno. ¿Saben? Entre nuestro espejo, nuestro yo interno, real, y entre nosotros hay un humo. Ese humo que nos separa desde nuestro espejo. ¿Saben cuál es ese humo? Perdón. ¿Cuál es ese humo? Es lo que nos dice la Iglesia Católica, nos dicen los testigos de Sistema, Jehová. Tiani. El sistema, quema, ese es el humo. Es el humo que no nos deja vernos que nosotros somos una deidad, somos una energía sagrada. El mismo sistema. La escuela, donde yo pertenezco, la escuela. La escuela nos dice, saca 10, 10, 10, 10, 10 y serás un súper estudiante. Y no me importa tus sentimientos, tus emociones, que si vienes sin almorzar, que si vienes regañado, que si... Eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es que tengas 10, que sepas multiplicar, que sepas dividir, que sepas cómo resolver un problema. Pero nos olvidamos de la parte emocional. Este es el humo. Es el humo que nos pone, que nos dice la serpiente, simboliza al demonio y tú no creas en la serpiente. Si la serpiente somos nosotros. Pero no lo digo que seamos víboras. No, no, no es eso, que seamos criticones. No, es que nosotros somos la serpiente porque nosotros podemos cambiar como la serpiente. Podemos ser intuitivos como la serpiente. Podemos hipnotizar con nuestra vista a la serpiente. ¿Cómo podemos hipnotizar? Con nuestra sonrisa y con nuestra cara de pocos amigos. Eso es hipnotizar. Ese es un imán. Esa es la energía de Tezcatlipoca. Es la energía de nuestro yo interior. Pero ojo, no es el único. No es el único de vocación. Hay más. Hay más. Es uno de los seres primigenios. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Tezcatlipoca representa la noche también, pero Quetzalcóatl representa el día. Tezcatlipoca representa lo espiritual, también Quetzalcóatl representa una parte de Quetzalcóatl, lo material, pero también representa parte de lo espiritual, lo abstracto. O sea, tiene de forma dual. No vayan a decir, es que, como me dijo el maestro, el compañero, ya es que solamente significa que es el nuestro yo interno. No, hay más. Es como, si queremos hacer una analogía, una comparación con la religión católica, Cristo. Lo conocemos como Cristo, como el Salvador, como el Mesías, como el Maestro. ¿Qué más? ¿Cómo más?
Bueno, mucho más, ¿no? Se me fueron otros. Igual Tezcatlipoca lo mismo. Lo podemos encontrar. Inclusive Tezcatlipoca se puede convertir en el guajolote. Ese guajolote que se esponja y que se cree que porque ahora tiene un título, que porque ahora está dando clases en Zoom, ya se cree que es el saberlo todo. Ese es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca se nos presenta en diferentes formas, pero debemos saber controlarlo. Si no lo controlamos. Tezcatlipoca inclusive se puede manifestar en la mentira, en el engaño. Y ahí está. Nuestro trabajo es saber encontrarlo. ¿Sí? Bueno, espero haberle contestado. Su duda, su pregunta. Marciani, muchas gracias. ¿Qué más, Nognitsi? Y aprovecho rápidamente. ¿Cómo se llama a quien representa la salud? A la, es Cagualistli, no, Cagualistli es fuerza, ¿no? Pero a la salud de Marciani, ¿cómo le podemos llamar a la salud? Chicahualistli es fuerza, es salud, es fortaleza. A eso se refiere. Pero en sí a la salud no podemos encontrar una energía, no podemos encontrar una deidad. Más bien es esto. Y un compañero lo tiene muy presente que se encuentra con nosotros. Pastecas. Yo digo porque yo lo conozco, este compañerito. La Socamati, Marciani. Pastecas es de paz, sí. Medicina. Tecatl como un gran señor de la medicina. Es como, por ejemplo, Yaotecatl, como esa energía encarnado en una persona. Pero está presente, ahí lo tenemos. Y acuérdense que la medicina no tan solo es la pastillita como nos enseña el doctor ahí del hospital. Con este jarabe usted se cura. A ver, dame varios jarabes para la decepción. Dame por ahí unas tabletitas para ¿qué más? Para que me calme yo que ando de enamorado, por ejemplo. Por ahí unas tabletitas para que se me quite esta tristeza que tengo aquí en el corazón. Unas tabletitas, deme por ahí para que el mal aire que se me pegó aquí, me deje dormir, porque luego ando ahí con insomnio o ando soñando pesadillas. El Pastecatl, el de la medicina, es el que cura el alma, el espíritu, el cuerpo y mucho más. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decirle, Nimistlahtlanilia Pastecatl, no chicahualis. Te pido a ti, gran energía de la medicina, mi fortaleza, mi fuerza, mi curiosidad. Hay que pedirle que nos dé curiosidad, porque la curiosidad es la madre del aprendizaje. ¿Sí? ¿Sí, hermanito? Bueno, espero haberle ayudado con eso. Lo oculto, lo que dice el compañero Tiago, lo oculto. Sí, Marciani, muchas gracias, sí, gracias. La Socamati. ¿Qué más, Nagnitsi? Ajá, lo que está oculto por la niebla, dice el compañero Tiago, por supuesto. El ocelote, sí, porque el animalito de la noche, ocelote, es un nahual del ocelote. El ocelote es un nahual Tezcatlipoca. ¿Sí? Bueno, continuamos. El pronombre personal tejuame de nosotros. Esta palabra yo lo quise poner en grande. Sí, nos da tiempo. Lo quise poner en grande porque para nosotros, para los pueblos, no se habla mucho de yo, tú, ella. Se maneja mucho el de nosotros. ¿Por qué? Porque se nos enseña a vivir en comunidad. Se nos enseña a vivir en colectivo.
Tehuame, nosotros. Tehuame, titecolome. No estamos diciendo, es que yo soy tecolote y tengo mis plumas. No, 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 no. Es más metafórico. Acuérdense que el tecolote, el tecolot o el búho es un animalito sabio que ve en la oscuridad y es lo que pretendemos nosotros, ver en esta oscuridad, como decía el hermanito Antonio, en esta oscuridad del sistema, en que nos quieren tener. El sistema le conviene que estemos en la oscuridad. Ah, este es el agua. A ver, sí, sí es agua. Pero como estamos ciegos, creemos todo. Esta agua es roja. Te dice que es roja. Ah, sí, sí es roja. Es lo que quiere el sistema. Pero un tecolor se pregunta siempre, ¿será lo cierto? ¿Será que lo que me está diciendo eso es? Ujú. Eso es ser tecolor. Siempre preguntar. Preguntarte a ti mismo, no ser preguntón. Porque ser preguntón, ¿y por qué así? ¿Y por qué el otro? Los somos preguntones cuando estamos de 1 a los 13 años. Siempre queremos preguntar. Y hasta le decimos al niño, ya, cállate, me fastidias, puro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero porque eso es su esencia, absorber. Y si le enseñamos, cállate, cállate, cuando crece, se vuelve una persona. Lo que digan los demás, eso es lo correcto. Yo no sé. ¿Sí? Tehuame. Tehuame timomachtia. Nosotros estudiamos o nos enseñamos a nosotros mismos. Nosotros nos enseñamos nosotros mismos. Ustedes pueden hacer esto. Todo lo que les acabo de decir, creerlo todo. Sí, es una forma de aprendizaje. Pero también pueden llegar a leer, a conocer más y más y más, a observar. Les decía yo, me decía un compañero, a mí mándeme los mejores maestros, los más chingones que usted. Así con esta expresión. Le digo, sí, y se los voy a mandar los mejores. Y ni le van a cobrar nada. Dice, a ver quiénes son para conocerlos. O me los presenta usted, o yo voy a México. Él parece que está, creo, en Nueva York. Entonces les digo, sí, no necesitas venir a México, allá también tienes. A ver, deme un maestro. El sol, el aire, los árboles, la tierra, las plantas, el fuego, una velita que tú prendas, una veladora que consigas allá. Dice él con esta expresión, usted me está echando relajo, ¿verdad, profe? Por eso querías los mejores maestros. Ahí tienes a los mejores maestros. Pero ¿sabes qué se necesita? Lo que se necesita, un buen alumno. Dice, entonces, ¿qué me está diciendo que yo no soy buen alumno? Tú lo dices, yo no lo digo. ¿Sí? Tenemos a los mejores maestros, hermanitos. Yo solo soy un simple guía, el que les va diciendo, por acá pueden ir, por acá, de aquí pueden ir. Yo no lo sé todo, ¿eh? No lo sé. Pero lo poquitito que yo sé, les puedo decir qué es con lo que podemos aprender. Por eso del ejercicio del observar, por eso del ejercicio de silenciar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente. ¿Para qué? Para aprender. Por eso es que les expliqué que esta es una olla que le podemos quitar y le podemos agregar. Bueno, Tehuame, nosotros, siempre se habla en comunidad, en que si tú me respaldas, en que si tú me cuidas, yo te cuido, en que si yo te ayudo, tú me ayudas. Antlacua, ustedes comen. Ancochi, ustedes duermen. ¿Sí? Y bueno, ya aquí posiblemente ya no nos dé tiempo porque también ahora nos hemos convertido. Le comentaba una compañerita el día de hoy.
Le digo, pues a veces me he sentido un poquito así. Ahora me dicen, abuelo, ay, a mí me falta, muchacho. Pero por ahora nosotros, usted es un abuelo. Tengo a cinco muchachos que tengo que enseñarles hoy. Nos citamos a las 10:30, paso por ellos, o a más tardar a las 11 para ir a estudiar. Ahora mi encomienda es, o el día que me enseñaron a mí, ahora tengo que enseñarle a ellos en este círculo. Es una gran responsabilidad, sí, pero es muy hermoso. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es Nehua. Vamos, de estos 20 signos, quería yo ver las cualidades, pero si ya ven, nos alargamos mucho. Espero que no les moleste esto, que a veces les voy explicando paso a paso, pasito, poco a poquito. Por ejemplo, si mi signo es Zipactli, voy a decirme a mí mismo, Nehua ni Zipactli. Nehua ni Zipactli. Yo soy cocodrilo. Pero díganse en su espejo. Y si dicen, no, yo no tengo espejo de obsidiana, yo no tengo espejo ahí en mi casa porque no me gusta verme. Póngalo en un contenedor y ahí está su espejo. Nehua ni Yehyecatl. Yo soy el viento, yo soy invisible, pero hago que me sientan que estoy presente. Que cuando yo esté ausente, sufran. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir si no está el viento. Bueno, pues no vamos a poder respirar. Y si no respiramos, morimos. El alimento podemos aguantarnos hasta 5 días. A mí me platicaba el abuelo Tona en la danza del fuego, no, en la danza del sol. 5 días sin comer, sin agua ni nada, y hay que danzar, hay que meditar, no hay que dormir. Y soporta el cuerpo, pero no respires. Y bueno, ya ustedes van a escoger con su signo. Espero esta semana la compañera Imelda podamos leerle su tonal. Hemos andado ahí correteando, a veces le digo yo al compañero, correteando la chuleta, como decimos en México. Pero esta semana pretendo ya leerle su tonal a usted y a su linda familia. Gracias. ¿Sí? Sí, entonces, encomendarnos a ellos, no es encomendarnos, agradecerles a Miquisli. Dice, entonces eres adorador de la Santa Muerte. No es eso. Que Miquisli representa el cierre de ciclos, representa la transmutación y muchísimas cosas. Les sugiero que lean un documento que no es mío, me lo compartieron a mí también. Yo les soy sincero. Me lo compartió el maestro Israel. Y yo sé, Israel y el Wicaya se llaman los símbolos del calendario. Y ahí van a encontrar todas las cualidades de estos signos que están aquí. Ni modo, hay que leer, compañeritos. Miren, van a encontrar, y si ya saben sus signos, van a encontrar muchas cualidades, inclusive hasta el rumbo nos dice. ¿En qué cualidades tiene nuestro signo? Y qué cualidades no tan positivos también tiene nuestro signo. ¿Sí? Espero que ustedes lo puedan leer y si no lo tienen, posiblemente se integran al equipo, al grupo. Yo se los mando. ¿Sí? Yo se los mando, compañeros. Bueno, como para concluir, algo que nos quieran compartir y podamos, dice el padre, y podamos irnos en paz. Sí, los escucho. Estas diapositivas también nos las va a compartir, estas que están aquí. Sí, se los comparto en el grupo para que puedan ustedes revisarlo, puedan darle un repaso. Mi principal interés, aunque vayamos paso a pasito, pero que sí vayamos comprendiendo y vayamos aplicando. Y les sugiero que lo que hayamos aprendido, compártalo en el grupo, una frasecita. Y espero y no se molesten si yo veo que le escribieron la frase con alguna grafía que no está bien. Mi intención no es evidenciarlo, decir es que no estás aprendiendo, no. Mi intención es que pues, yo les vaya guiando en el aprendizaje. Y como les decía, este curso no tiene fin.
se acaba hasta que se acaba. ¿No? Poco a poquito. Bueno, compañeros, los escucho si hay alguna duda o algo que quieran compartirnos. ¿Sí? Sí, compañero Antonio, parece que está levantando la mano o era de hace rato. Sí, no, es de ahorita, profe. Pues muchas gracias por la enseñanza del día de hoy y por eso tan importante que acabas de comentar, porque a veces, pues sí, a mí en lo personal, ¿no? Se me ve el patín y a veces no uso la grafía correcta, entonces yo te agradecería de manera personal si ves algo que no esté bien escrito, pues con toda la confianza del mundo, ¿no? Porque como lo acabas de decir, pues eres el guía, tú eres el que nos va marcando la pauta y nos vas corrigiendo, ¿por qué no decirlo? Corrigiendo para que podamos tener un buen aprendizaje. Claro que ¿Qué sí, más? hermanito. Muchísimas gracias. Quema. Gracias por la confianza. Sacamate Negnitsi. Compañero René. Agradecerte también, Temastiani, nuevamente por tu plática, por la enseñanza del día de hoy y comentarte, Temastiani, que ayer no tuve oportunidad de estar en tu clase, pero vi el video que nos hiciste a favor de enviarnos, lo vi y quiero comentarles a todos y en especial a usted, maestro, que estoy de acuerdo totalmente con lo que mencionó del sistema, que hay un sistema que nos quiere tener abajo, que nos controla por medio de todo lo que mencionó ayer, la iglesia, la educación, la salud, la falsa pandemia, todo eso. Yo estoy de acuerdo, yo ya había despertado en ese sentido. Y de igual forma agradecerle por la clase del día de ayer y la de hoy, por supuesto. Muchas gracias, la verdad que Tlazocamati Miej, estoy en el lugar en donde quería estar. Ya recordé, iba a decir otra cosa. También estoy en contra, así lo estoy entendiendo, no quiero decir en contra, estoy a favor de encontrar nuestras raíces, o bien, entre paréntesis, en contra de la colonización, en contra de la nueva de la doctrina que se implementó desde hace 500 años en lo que era realmente nuestra nación. Entonces, yo me siento mucho, pero mucho, mucho, mucho en casa con todos ustedes, con usted, Temastiani, y mis compañeros, y eso lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. ¿Qué más, Nognitsin? Y bueno, y un comercial que les quiero decir el día de hoy. Y el comercial es, vamos a encontrar mucha de esta sabiduría en la página del maestro Miguel Ángel, pues aquí está con nosotros, la LA Toltecayo. Hay muchísimas charlas que hablan de esto que les acabo de decir. Es una tarea, si gustan pueden revisarlo. Su servidor también ha hecho algunas charlas en ese grupo de LA Toltecayo, pero también les recomiendo pudieran leer algo sobre usted, sobre la caverna. No sé si es de Sócrates o de Platón, no me acuerdo muy bien. Es la de la caverna. Platón. De Platón. Bueno. Y si pueden, vean la película de Matrix. Igual, está muy relacionado con lo que estamos diciendo. ¿Sí? Pero, a lo mejor soy muy repetitivo, pero si ustedes quieren conocer un poquito más de la filosofía, la visión que tienen nuestros pueblos, náhuatl, vean la película de Silvestre Pantaleón, de Santo Luzbel, que está en náhuatl, y se me pasó otra película. Ahorita lo más reciente es el de Wakanda o algo así. También es una película reciente y tiene muchísima relación con lo que decimos. Hay libros. Si pudieran estudiar un poco, escuchar y leer al maestro Guillermo Marín, también está muy buena su literatura. ¿Sí? Entonces, hay material. Es cuestión de buscar. Los compañeros de Caltona, ¿por qué no decirlo? Ellos también, los compañeritos, están trabajando sobre esto. Y estamos luchando contra este sistema. Pero si nos unimos, como les decía yo, seremos invencibles. Uno a uno nos pueden ir eliminando.
pero juntos no lo harán. Y es esto lo que estamos haciendo el día de hoy, ofrendando nuestro tiempo, nuestro sueño, nuestro descanso, para que podamos algún día decir, yo contribuí con un poco, lo mínimo, pero ya estuvimos. Y mañana los esperamos ahora sí, directamente a la gramática, a lo básico. Acuérdense, vimos apenas los pronombres personales. Nuevamente vamos a ver los sustantivos, paso a pasito, por si tienen tiempo, porque hay compañeros que se integraron, que están en ese nivel de decir, no es que estén en cero, sino que están iniciando, por si gustan, están invitados. Sí, entonces va a ser los días sábado, domingo, lunes. Pero si me invitan por ahí a alguna ceremonia, pues algún sábado, un domingo no voy a poder estar con ustedes, pero mientras estemos por acá, aquí estaremos. Tlazohcamatimiek, Shimosehuican, Matimosehuican, descansen,